Bueno, ¿cuál es el inconveniente del CO2? El inconveniente del CO2 es que nosotros tenemos un pH fisiológico que es levemente alcalino. De hecho, hoy en día entendemos que el motivo por el cual debemos regular la composición del medio interno es porque proporciona las condiciones óptimas para el funcionamiento de la mayoría de nuestros sistemas metabólicos. Nuestro pH es alcalino no por azar, sino porque ese rango de pH es el rango en el cual la mayoría de nuestros sistemas enzimáticos funcionan bien, los pHs óptimos de nuestras enzimas. Si nosotros alteramos la cantidad de CO2 en los tejidos, vamos a tener importantes trastornos del equilibrio ácido-base que conllevarán a trastornos metabólicos y que terminarán con nuestra muerte, con la muerte de nuestro paciente. ¿Cómo entonces hacemos? Básicamente, el CO2 debe ser regulado de manera estricta. Cuando se detecta acumulación de CO2 en los líquidos corporales, se debe producir un estímulo de la ventilación para exhalar ese exceso de CO2. Cuando hay una acumulación de CO2, normalmente lo que tenemos es una condición de acidosis, ya sea respiratoria o ya sea de origen metabólico, cualquiera de los dos. Si es una acidosis de tipo respiratorio, lo que tenemos es una depresión de la ventilación, es una hipoventilación, no exhalamos todo este CO2 que necesitamos y se nos está acumulando. Y cuando eso ocurre, ese CO2, se va a generar un exceso de hidrogeniones que nos va a empezar a consumir todos nuestros buffers y bajar el pH sanguíneo. Pero existen unos mecanismos de compensación. Nosotros básicamente tenemos para manejar esto a nivel respiratorio dos tipos de quimiorreceptores. Unos ubicados a nivel periférico, principalmente en el callado aórtico y los cuerpos carotídeos, y unos quimiorreceptores centrales ubicados o que sensan la composición de líquidos cefalorraquídeos. Los quimiorreceptores periféricos responden principalmente a la presión de oxígeno y al pH. En cambio, los quimiorreceptores centrales responden al CO2. Miremos cómo se hace. Cuando tenemos, por ejemplo, una depresión respiratoria, y se nos produce una acidosis respiratoria, tenemos un exceso de CO2 en los tejidos. Este CO2 efectivamente puede hidratarse y disociarse en bicarbonato y en hidrógeno. El bicarbonato, recuerden que procura enviarse al plasma, pero ¿qué vamos a hacer con este hidrógeno? Pues a nivel del sistema nervioso central debe ser tamponado por otro tipo de buffers, que no necesariamente es este buffer de bicarbonato. Entonces este NBB quiere decir buffers, no bicarbonato, pero finalmente estos buffers tienen una capacidad limitada y cuando se saturan igual va a disminuir el pH. Los hidrogeniones no atraviesan la barrera, se llama una barrera hematoencefálica porque tenemos un relativo aislamiento del sistema nervioso central con respecto a la sangre, y ese aislamiento implica que no tenemos un paso de los hidrogeniones. Sin embargo, este CO2, que es un gas y que es soluble, sí puede difundir rápidamente a través de la barrera. Aquí en la barrera tenemos de todas maneras, ya en el interior del sistema nervioso, en el tejido, tenemos anhidrasa carbónica. Entonces la reacción ocurre afuera, nuevamente va a ocurrir adentro, pero estando aquí adentro, estos hidrogeniones pueden estimular los quimiorreceptores centrales, los cuales envían sus señales a los centros de control de la respiración y estimulan la ventilación. Y el efecto es muy potente para empezar a aumentar el volumen ventilatorio y eliminar este exceso de CO2. Esta es la manera más rápida de responder ante una acidosis. ¿Por qué es rápido? Porque los cambios son inmediatos, en el transcurso de minutos, pero solamente dura horas. La capacidad de respuesta del riñón es retardada. ¿Por qué? Porque la producción de orina es retardada. O sea, nosotros no orinamos cada 5 minutos, de hecho. Entonces, por eso la respuesta respiratoria es más rápida, pero también hay un acostumbramiento o una adaptación.
igual necesitamos una respuesta rápida. Si el problema se sostiene en el tiempo, si es algo crónico, ya va a venir después de unas horas la compensación renal, y esta compensación renal puede durar días. Digamos que el problema se ha mantenido en el tiempo y que hemos tenido compensación renal. O sea, ya es una acidosis, pero es de tipo crónico, ha habido una compensación renal. ¿En qué consiste la compensación renal? En aumentar la eliminación de hidrogeniones y reabsorber más bicarbonato. Eliminamos orina ácida y reabsorbemos bicarbonato hacia los líquidos corporales. Por eso, aquí cuando hablamos de bicarbonato, ya son 2 flechas, porque de hecho eso es parte de la tarea del riñón. Cuando esto ocurre, ya tenemos algo de amortiguación acá, y este bicarbonato puede difundir, aunque lentamente, a través de la barrera hematoencefálica. Entonces fíjense que teníamos de todas maneras este estímulo acá, y se está generando bicarbonato e hidrogeniones. Pero acá la disminución del pH no es tan abrupta, porque parte de este bicarbonato que lo estamos rescatando por el riñón puede tamponar parte de este ácido, y el pH o la concentración de hidrogeniones que me estimula los quimioreceptores centrales es un poco menor. Por eso acá, cuando ya se ha puesto en marcha la compensación renal, la señal de los quimioreceptores es un poco más débil. Por eso es que hablamos de adaptación. Responde rápido, pero también se adapta prontamente. Ok. Por esto es tan importante modular la capacidad de transporte del CO2 en la sangre. Lo amortiguamos con una serie de buffers sanguíneos, incluyendo el mismo glóbulo rojo, pero si todo lo anterior falla, tenemos unos mecanismos de respuesta a nivel central. Bien. Yo primero pregunto, ¿cuál es entonces la manera más importante de transportar CO2 en la sangre? Bicarbonato. ¿Cuánto? Más del 80%. Okay. ¿Cuál es la segunda manera de transportar bicarbonato? Carbamatos. ¿Cuánto? Algo así como el 2% máximo. ¿Cuál es la otra manera? CO2 disuelto. También 1 o 2% como máximo. ¿De acuerdo? Cuénteme. Solamente la entrada de bicarbonato para poder respirar, para que solamente el hidrógeno que la hemoglobina, pero si trabajan también lo que No. Lo que ocurre es que su hemoglobina tiene una carga, si es una hemoglobina normal, tiene bastantes cargas negativas disponibles que son capaces de tamponer una buena cantidad de protones. Cuando se revierte la reacción, simplemente despegamos esos protones y los dejamos disponibles para la reacción de reconstitución del CO2. Sí, son los del CO2. Ajá. Sí pueden entrar. Sí pueden entrar. Y entonces, bueno, atrás por favor, 2. Ok, ahí. Sí. Bueno, es que no se ve tan bien. No, perdón, más adelante. No, no, espere, ¿dónde están? Atrás. Por ahí. Ok, sí, por ahí. Listo. La hemoglobina, ahí usted tendría hemoglobina ácida. Digamos que usted tiene una acidosis por el tipo metabólico. Digamos que tiene intoxicación con un ácido, tiene una persona que tuvo un consumo accidental de ácido ascórbico, por decir algo. Tenemos una acidosis, parte de ese exceso de ácido puede entrar al glóbulo rojo, va a ser tamponado por la hemoglobina ácida hasta cierto punto, formando hemoglobina ácida. Todo tiene un límite en nuestros sistemas buffer. ¿Qué es lo interesante ahí? Lo interesante es que la hemoglobina ácida tiende a estar más desoxigenada, no transporta, no capta tanto el oxígeno, sino que lo entrega, y eso puede ser muy útil en muchas circunstancias. Nosotros tenemos un diseño muy bonito. Ese diseño bonito implica que, en principio, lo que entiende la hemoglobina
es que si usted tiene acidosis, si usted tiene una baja del pH, si usted está formando hemoglobina ácida, seguramente usted va a necesitar oxígeno. Es como el diseño que viene predeterminado para la acidosis láctica, por ejemplo, por ejercicio o por sepsis. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se privilegia es la entrega de oxígeno al tejido. Como se está asumiendo que usted necesita más oxígeno, usted se lo tiene que entregar. Y eso va a ocurrir en cualquier tipo de acidosis, porque la hemoglobina ácida tiene una afinidad por el oxígeno que es mucho menor y se estabiliza en forma desoxigenada. Si usted revierte la reacción, lo que tiene es hemoglobina oxigenada, pero la hemoglobina oxigenada es alcalina. Una pregunta con respecto a las células intercaladas cuando hay una acidosis, o sea, la A y la B actúan conjuntamente o se elimina la función de la B y se lo actúa la A. En cuanto a la eliminación de protones y bicarbonato. En cuanto a la eliminación de protones, no le entendí su pregunta. O sea, ¿las células intercaladas actúan conjuntamente las dos o tiene una función inhibitoria en caso de una acidosis? Bueno, primero, estoy desubicada. Hay muchas células intercaladas. No, en cuanto al riñón. Ah, ok. ¿Estamos hablando de la acidosis tubular renal? Sí. Ah, ok. Bueno. Es que hay muchas células intercaladas, entonces por eso estaba un poco perdida. Bien. Estamos hablando entonces del manejo de ácido en el riñón, ¿es lo que me estoy preguntando? Sí, o sea, si ellos actúan conjuntamente o sea, tengo entendido que la A se encarga de eliminar protones y la B de eliminar bicarbonato. Ah, no, mira. Lo que pasa es que más allá de las células, hay que hablar de los transportadores. La eliminación de hidrógeno se hace de manera acoplada con el sodio, un intercambiador hidrogenión-sodio. Y el acoplamiento con el bicarbonato suele hacerse con cloro, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos transportes, digamos que están interrelacionados el uno con el otro, porque lo que determina esa cantidad de bicarbonato o de hidrógeno que usted le está entregando a sus transportadores depende de la reacción con la anhidrasa carbónica. Entonces, en el riñón tenemos el CO2 que se hidrata, produce hidrogenión y produce bicarbonato. Digamos que lo que necesitamos es eliminar ácido, por decir algo. Entonces lo que tenemos es una captación de hidrógeno que se intercambia con cloro, y lo que tenemos es una entrada de sodio que se intercambia con un protón. ¿Cuál es el intercambio neto? Que tenemos reabsorción de bicarbonato, sodio, cloro, agua y eliminación de ácido titulable. Entonces se puede chequear su presencia en la orina en forma de amonio. Entonces, más que las células, lo que determina el funcionamiento de este acoplamiento de sodio, cloro, potasio, hidrógeno y cloruro son los transportadores y la reacción de la anhidrasa carbónica. De hecho, es tan importante este acoplamiento que si usted inhibe la anhidrasa carbónica, inhibe esa reabsorción de bicarbonato e inhibe la secreción ácida. Esos mismos transportadores también están presentes en otros tipos de células, por eso cuando se intercalares está un poco desubicada. Existen transportadores similares como la mucosa gástrica, que intercambian hidrógeno con sodio, por ejemplo. Incluso existen bombas, existen intercambiadores, por ejemplo, a nivel del glóbulo rojo, existen intercambiadores en el ojo para regular también la producción de humor acuoso. De hecho, con respecto al manejo renal del bicarbonato y del hidrogenión, vamos a hablar en el caso clínico, vamos a tocar el tema de los intercambiadores y del efecto de la receta solamente. ¿Okay? Bueno. Ok. Siguiente, entonces ya vamos a pasar a transporte de oxígeno. Bien. ¿Por qué cerré con esa pregunta de cómo se transporta el CO2? Porque las formas en las cuales se transporta el oxígeno son completamente diferentes. La forma más importante de transportar oxígeno en la sangre es hemoglobina, formación de oxihemoglobina. Entonces hablemos de ella. La hemoglobina, ¿cómo puede definirse? Si ustedes abren un diccionario de términos médicos, de términos científicos, ¿cómo va a estar definida la hemoglobina? ¿Es una qué?
Sí, tiene un grupo hemo, pero ¿cómo es la definición? Es una proteína con un grupo prostético, hem, es globular. ¿Cuántas subunidades tiene? 4 subunidades. Ok. Cada subunidad, entonces, tiene una globina, la fracción proteica, y la fracción prostética, que es un grupo hem, o sin protoporfirina 9, con el hierro en estado ferroso. ¿Qué ocurre entonces con el hierro? Ocurre que este hem está puesto dentro de la cadena ya en forma globular. La cadena de aminoácidos se pliega y se genera una especie de codos. En algunos de esos codos tenemos unos puntos de interacción. Chicos, por favor. Tenemos unos puntos de interacción con el grupo hem. A su vez, dentro del grupo hem tenemos el hierro. Tiene 4 puntos de coordinación con el grupo hem y tiene otros grupos de coordinación con el oxígeno. Siguiente. Básicamente lo que tenemos es una estructura que esquemáticamente se ve de esta manera. En la parte de arriba tenemos un monómero, es decir, una globina con un grupo prostético, pero es una sola subunidad. Esta es la estructura típica de la mioglobina. Una molécula que es capaz de unir el oxígeno y que tiene una sola subunidad solamente puede funcionar como reservorio o almacenamiento de hemoglobina, de oxígeno, como hace la mioglobina, por ejemplo, a nivel muscular. En cambio, cuando tenemos ensambladas varias unidades de estas y tenemos una estructura multimérica, tenemos la posibilidad de tener una molécula que transporte el oxígeno. ¿Por qué? Porque entre ellas existe un comportamiento que denominamos el comportamiento cooperativo con respecto a la unión del oxígeno. Ocurre que la unión del oxígeno a la globina o al grupo hem funciona exactamente como una reacción de sustrato y enzima, es decir, es una alta especificidad y se tiene una afinidad de unión y una fuerza o una energía de desunión. Aquí lo que tenemos es un solo sitio activo y un solo sustrato se une a este sitio activo con determinada afinidad. ¿Cuál es el diseño bonito de la hemoglobina? Que si ustedes cogen una subunidad de manera aislada, se requiere cierta cantidad de oxígeno para que se una a este sitio activo. Pero una vez ocurre eso, se produce un cambio en la afinidad de los otros sitios. Básicamente, cuando se une el oxígeno, la molécula empieza a sufrir unos ajustes tridimensionales que distienden o ensanchan la molécula y hace que con mayor facilidad se una oxígeno en las otras. Si se une un oxígeno, es más fácil que el segundo, el tercero y el cuarto se unan. Por eso hablamos de un comportamiento sinérgico o cooperativo y es una estructura de tipo relajado. Tiene el espacio suficiente para que el oxígeno. Pero la cooperatividad también funciona en sentido contrario, es decir, para la entrega de oxígeno. Para que se vaya el primer oxígeno necesitamos que baje de manera considerable la presión de oxígeno en el tejido para que ella suelte el oxígeno. Pero una vez se suelta el primer oxígeno, el segundo, el tercero y el cuarto se sueltan más fácilmente. ¿De acuerdo? Para soltar el oxígeno, lo que ocurre es que después de que se suelta el primero, así como teníamos un ajuste en la oxigenación, cuando hay una desoxigenación, el ajuste tridimensional hace que la estructura se contraiga. Una estructura contraída o tensa, en los libros hablan de la forma T, una estructura tensa tiende a soltar más fácilmente el oxígeno. Entonces la forma relajada es la forma oxigenada y la forma tensa es la forma desoxigenada. ¿Esto es posible en la mioglobina? No. En el cerebro nosotros tenemos una molécula que se llama neuroglobina, es monomérica. ¿Esto es posible en la neuroglobina? Tampoco. Siguiente. Bien, entonces básicamente lo que tenemos es que tenemos aquí una estructura como si fueran estos cuadros, cada una de las subunidades. La hemoglobina del adulto se denomina hemoglobina A, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cuando estamos en una forma relajada o distendida, como la que tenemos acá y acá,
lo que tenemos es una oxigenación de la hemoglobina. ¿Cómo la medimos? La medimos como saturación de hemoglobina en la sangre con el pulso oxímetro, el de la lucecita roja que nos ponen en el triaje en urgencias, que es de 0 a 100%, queriendo decir 100% que todos los sitios están cargados con oxígeno, ¿ok? Pero si ocurre lo contrario, por favor abstengámonos de consumir alimentos y bebidas. Ni siquiera estoy consumiendo yo, que soy la profesora. Es más, debería. Mi terapeuta de voz me ha recomendado que cuando dicto clase debo consumir agua aclimatada con glicerina para evitar la afonía. Bien. Cuando ocurre lo contrario, que la tenemos desoxigenada, lo que tenemos es la forma tensa. Bien. Ocurre que... ¿Perdón? Pulsoxímetros. Por absorción de luz. Cada pigmento o cada molécula tiene unas propiedades particulares de absorción de luz. La luz es energía. El color de la luz depende de su longitud de onda. Y la longitud de onda determina la cantidad de energía que se está transmitiendo. De acuerdo con la estructura química de una molécula y la cantidad de enlaces disponibles, es capaz de absorber energía en ciertas longitudes de onda. Esas longitudes de onda son diferentes para la hemoglobina oxigenada que para la hemoglobina desoxigenada. Entonces lo que se hace es que mediante esa pincita y esa longitud de onda roja, lo que estamos haciendo es enviar cierta longitud de onda que, si se absorbe por la oxihemoglobina, nos va a dar una emisión diferente. ¿De acuerdo? Eso simplemente se llama un oxímetro. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos la sístole cardíaca, aumenta la señal de oximetría, y cuando tenemos una diástole disminuye levemente la presión de pulso y puede cambiar la señal de oximetría. Por eso a nosotros no nos interesa tener un registro continuo de oximetría en sístole y en diástole. Lo que nos interesa es tenerlo en sístole. Por eso el oxímetro, que es la lucecita roja con el lector también de absorbancia, se ha acoplado con un pulsímetro, que no es otra cosa sino una membrana con un cristal piezoeléctrico. ¿Qué es eso? Que un cristal piezoeléctrico es aquel que, al ser movido mecánicamente, genera una señal, un voltaje. Cuando usted pone sobre la piel un cristal piezoeléctrico, él puede detectar la onda de pulso. Y hay un sistema electrónico para que cuando se detecta la onda de pulso sea ahí donde se mide la oximetría. Así es como funciona. Es que la vez pasada en epidemiología nos decían que la hemoglobina iba cambiando en diferentes edades. Pero ese cambio, ¿a qué se debe? ¿A las necesidades? Sí, claro. Eso se llama el switch de la hemoglobina. Cuando nosotros estamos en el ambiente fetal, y ni siquiera son las edades, de hecho, no es la edad postnatal, es la edad intrauterina. Cuando usted es un embrión, usted debe obtener el oxígeno ¿de dónde? De la sangre materna. Es como si fuéramos casi que peces, vivimos en un ambiente líquido. La cantidad de oxígeno presente en la sangre materna es considerablemente menor que la presente en la atmósfera. Por lo tanto, se necesitan hemoglobinas con mucha mayor afinidad por el oxígeno, suficiente para quitárselo a la hemoglobina de la madre. Son las hemoglobinas embrionarias y hay muchas: Portland, Gover 1, Gover 2, en fin. ¿Qué tienen en común? Que su afinidad es mucho mayor que la hemoglobina de la madre. Por eso son capaces de quitarle el oxígeno. Cuando usted se sigue desarrollando, ¿y qué es lo que hace que usted cambie de uno a otro? Pues que los genes de la globina en realidad no son un único gen, sino que son un clúster. Genéticamente han ocurrido duplicaciones genéticas. Entonces hablamos del clúster de los genes alfa, que son similares a las cadenas alfa, y del clúster de los genes beta. Y tenemos diferentes combinaciones. Es como jugar a armar las parejitas. Más adelante en la vida intrauterina, cuando ya llegamos al estadio fetal, empezamos a sintetizar una hemoglobina distinta,
que se llama la hemoglobina fetal, cuya constitución es 2 alfa, 2 gamma. Esta hemoglobina sigue teniendo una mayor afinidad por el oxígeno que la materna. Pero cuando nacemos cambia la cosa, porque es que ya no tenemos que obtener el oxígeno de una fase líquida, que es la sangre materna, sino que es de la atmósfera, que tiene una mayor disponibilidad de oxígeno. Entonces existen unas señales genéticas desencadenadas por la hipoxia. ¿Por qué hay hipoxia? Porque usted nace con hemoglobina fetal que tiene una altísima afinidad y tiene una abundancia de oxígeno en el aire. Usted toma ese oxígeno, pero esa hemoglobina es tan afín que no se lo entrega a los tejidos y sus tejidos se tornan hipóxicos. La hipoxia desencadena una serie de respuestas complejísimas a nivel de muchísimos genes. Uno de esos son los genes de la globina, y hace que en lugar de sintetizar cadenas alfa y gamma empiecen a sintetizar cadenas alfa y beta, que son estas de acá. Y más o menos hacia el año de edad, más del 90% de la hemoglobina de un niño es hemoglobina del adulto. Entonces se llama el switch de la hemoglobina y es muy complejo. Y no. Me preguntan que por eso es que les dan anemia a las mamás embarazadas. No. ¿Embarazadas o en el posparto? Es diferente. Okay. En el embarazo hay anemia porque aumentan los requerimientos de hierro. El hierro que se necesita para la síntesis de todas las proteínas del feto. Si empieza la madre a tener deficiencia de hierro, no puede sintetizar grupo M ni hemoglobina. ¿Me va a pedir permiso para ir al baño? Sí, pero por favor evitemos ir al baño durante las clases, procuremos hacer chichi antes. Por ahora puede ir. Entonces empieza a tener una deficiencia de hierro, la madre no puede sintetizar la suficiente cantidad de hemoglobina y puede desarrollar anemia. Primero, pero además de eso, durante la gestación hay una expansión del volumen plasmático muy grande que puede diluir la hemoglobina que ya hay. Entonces también baja la concentración de hemoglobina de la madre, pero eso se llama una hemodilución fisiológica. Cuando nace el niño, además de lo anterior, tenemos el sangrado durante el parto, que es más o menos 500 mililitros en un parto vaginal y más o menos 1 litro en una cesárea. Es decir, que hay que comer mucho hierro. Por eso todas las mujeres gestantes deben consumir hierro. También otra cosa podría ser las necesidades físicas, deportista. ¿Cuál es su pregunta? Las direcciones que tienen sus unidades de hemoglobina, porque son diferentes en las etapas de las edades, también son diferentes en las personas mentales y en las personas. No. Me preguntan que si el switch de la hemoglobina también se puede producir ya en un adulto por diferentes necesidades fisiológicas, como por ejemplo el entrenamiento físico. La respuesta es no. Los sedentarios y los deportistas normales, si no tenemos ninguna afectación de ningún gen de las globinas, lo que tienen en más de un 95% es hemoglobina A. Ahí no es el cambio. El cambio es en eso que está en esa diapositiva, en los reguladores alostéricos. Un regulador alostérico de una enzima, porque la hemoglobina es como si fuera una enzima, es aquel que puede cambiar la afinidad del sitio activo por su sustrato, así tal cual ustedes lo vieron en bioquímica, en biociencias. Eso se llama, y el más importante es el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, cuando aumentan mucho las necesidades de oxígeno, puede aumentar la síntesis de hemoglobina, o sea, aumenta la masa de hemoglobina, pero además puede aumentar la síntesis de este regulador alostérico. ¿Qué hace el 2,3-DPG? El 2,3-DPG es capaz de insertarse entre las cadenas de beta-globina y estabilizarlos en la configuración tensa para favorecer la forma de desoxio y favorecer la entrega de oxígeno a los tejidos. De hecho, este es el mecanismo que utiliza la sangre materna para poder entregar de manera más eficiente oxígeno al feto. ¿Okay? Sí, la anemia conlleva hipoxia y es la hipoxia la que es la señal directa para aumentar las concentraciones de 2,3-DPG.
independientemente de la causa de hipoxia. Puede ser anemia, puede ser ejercicio, puede ser exposición a la altitud, como el caso clínico que teníamos para hoy. Ok. Pregunta. Si una madre gestante tiene unas altísimas concentraciones de 2,3-DPG, ¿cuál es el efecto de esta molécula sobre la hemoglobina fetal? ¿Segura? ¿Seguros? Otra vez. Ok. El 2,3-DPG tiene un mecanismo de acción que depende de las cadenas beta. O sea, solamente puede actuar e intercalarse entre las cadenas beta. Entonces solamente puede actuar sobre una hemoglobina que tenga cadenas beta. La hemoglobina fetal es gamma, no es alfa, no es gamma. Entonces la combinación es sangre materna con 2,3-DPG que se estabiliza en desoxi y le entrega oxígeno a una sangre fetal que no es sensible al oxígeno, sino que sí tiene una altísima afinidad para quitársela a la sangre materna. La sangre materna, por efecto del 2,3-DPG, entrega con mayor facilidad, y la sangre fetal, por la presencia de la hemoglobina fetal que tiene una mayor afinidad, la captura más fácilmente. ¿Qué comentario tienen los niños atrás? ¿Le molesta el ruido? Ya vamos a ver si tengo que intervenir. Están pasando de calor. Claro, claro. De hecho, la disminución en la producción de 2,3-DPG en una madre gestante es mucho más común en las madres que tienen abortos espontáneos. Así de grave es. Pero esa es la función de la 2,3-DPG. Sí, en la madre o en el deportista. Claro, es que la pregunta surgió porque aquí me preguntaban entonces qué pasa en un adulto que fisiológicamente tiene una mayor demanda de oxígeno, pues sintetiza más 2,3-DPG. Por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá tenemos una mayor concentración de 2,3-DPG en la sangre que una persona en nivel del mar, o en Ibagué, o en Cali. Dígame. No. Siguiente. Pues se está adelantando, pero sigamos.